Bienvenido al estudio del libro de Deuteronomio. Después de que la primera generación de israelitas liberados de Egipto muriera en el desierto, Moisés predica los sermones de Deuteronomio a la segunda generación cuando están a punto de entrar en la tierra prometida de Canaán. Estos sermones reafirman las leyes de Dios y ofrecen un uso real de estas leyes al pueblo de Israel. Se espera que la gente enseñe esta ley a la próxima generación, instruyendo a cada generación para que entren a la siguiente. Si hemos sido liberados de nuestro Egipto espiritual y deseamos poseer las bendiciones espirituales de Dios, entonces Deuteronomio es para nosotros. En esta lección queremos ver algunos de los mejores sermones de Moisés en este libro. Ahora, comencemos donde comienza Moisés. En los capítulos 1 al 3 da un resumen de la historia hebrea, que es esencialmente historia judía. Este breve resumen es importante porque destaca cómo Dios ha interactuado con Moisés y el pueblo de Dios a lo largo de los siglos, desde Abraham hasta el umbral de la tierra prometida. Uno de estos aspectos destacados es un fuerte llamado para que el pueblo de Dios obedezca las leyes de Dios y ame a Dios con todo su corazón. Obedecer es la palabra central de Deuteronomio. Cuando los israelitas obedecen los mandamientos de Dios, Él los bendice. Cuando no los obedecen, Él los maldice. El amor también se menciona muchas veces y es un tema significativo en este libro. La conexión entre estos dos es innegable. Si amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Si decimos que lo amamos, pero no lo obedecemos, somos mentirosos. El capítulo 4 advierte al pueblo de Dios que obedezca su palabra y que nunca olviden las cosas que Dios ha hecho por ellos. Los milagros que Dios hizo con ellos no deben tomarse a la ligera, sino que deben tener un efecto duradero en sus vidas y en su diario vivir. Moisés básicamente está diciendo que los israelitas deben transmitir estos milagros a sus hijos. Es importante que siempre mantengan a las Escrituras como un tema de conversación. Dios también hizo un pacto con ellos, que es un contrato o una promesa sagrada impuesta por Dios. Ellos deben guardar las condiciones de este pacto. Dios reina en el cielo y en la tierra, y no hay otro Dios sino Él. Por eso, si rompen el pacto, Dios los maldecirá. Si guardan el pacto, Dios los bendecirá. Deben, por lo tanto, obedecer sus leyes, y esto no es algo que deba tomarse a la ligera. El capítulo 5 reitera los 10 mandamientos de Éxodo 20. Comparando a ambos, vemos que algunas prácticas en Deuteronomio no se encuentran en Éxodo. En Deuteronomio 5:32 al 33, Moisés dice: «Tengan cuidado pues de hacer como el Señor su Dios les ha mandado. No se aparten a la derecha ni a la izquierda, anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, para que vivan y les vaya bien y para que prolonguen sus días en la tierra que van a tomar en posesión». La clave para la bendición de Dios es la obediencia. Continuando en Deuteronomio 6 al 7, encontramos la confesión básica de fe judía. Para los rabinos, esto se considera lo más grande que Moisés haya dicho, porque esta confesión comienza con el mandato «Escucha, oh Israel». Los rabinos lo llaman el Shema, una palabra hebrea que significa escuchar. El propósito de esto es decirle a la segunda generación de israelitas del desierto que transmitan sus valores y la palabra de Dios a la tercera generación. Dios da la responsabilidad de la educación de los niños a sus padres, quienes están llamados a criar a sus hijos para que se conviertan en adultos que amen a Dios y lo obedezcan. En el 6:7, Moisés dice: «Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes». Lo importante es que los padres enseñen a sus hijos el poder y el amor de Dios, y ambos padres deben asumir esta misión de todo corazón. Moisés sabe que la educación exige más que solo repetir la ley. La educación exige vivir la enseñanza como un modelo, explicarla continuamente para comprenderla y asegurarse de que se practique hasta convertirse en un estilo de vida. Los niños se dan cuenta si sus padres son hipócritas, que predican una cosa y viven otra. Por lo tanto, el énfasis de Moisés es que los padres vivan vidas de obediencia para respaldar sus enseñanzas. Estas palabras no solo deben establecerse en sus corazones, sino también mostrarse en sus acciones. Dios nos da su palabra porque Él quiere que sepamos vivir bien. Dios no inventó todas estas reglas para ver cuán infelices nos podía hacer, aunque seguir el camino de Dios puede ser difícil a veces.
Cada palabra de las Escrituras, incluidas sus leyes y códigos, nace del amor de Dios por la humanidad y de su deseo por nuestro bienestar. Siempre debemos recordar esto. Dios nos ama incondicionalmente y más profundamente de lo que podemos comprender. Dios creó la vida, por lo que podemos confiar en que Él conoce las mejores maneras de que encuentres tu realización en ella. En Juan 10:10, Jesús declara: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo consigues esta vida abundante? Aprende, ama y vive la palabra de Dios. Considera estas palabras de Moisés en Deuteronomio 8 del 1 al 3. Cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les mando hoy, para que vivan y sean multiplicados, y para que entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido el Señor tu Dios estos 40 años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte, para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. Moisés le está recordando al pueblo de Israel que Dios no solo les enseña a través de los sacerdotes, Dios también les enseña cuando los deja pasar hambre. Al hacerlo, les recuerda que Él es su única y verdadera fuente de alimento. Es a través de las dificultades del vagar por el desierto que Dios les enseña que el hombre no vive solo de pan, sino de las mismas palabras de Dios. No basta con satisfacer las necesidades físicas básicas. Realmente vivimos obedeciendo cada palabra que Dios nos ha dado. Es importante aprender todo lo que puedas acerca de las Escrituras, pero es viviendo las Escrituras fielmente que el conocimiento transforma nuestros corazones. Más adelante vemos cómo Deuteronomio 8 advierte contra el peligro de las riquezas. ¿Alguna vez has pensado que tener mucho podría ser un desafío? Moisés les recuerda a los israelitas que aprendieron la palabra de Dios en tiempos de castigo y sufrimiento en el desierto. Ahora están por entrar a una tierra que es rica y abundante. Moisés les advierte de lo que puede comenzar a suceder si bajan la guardia mientras se instalan allí. Dice en los versículos 11 al 14: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas y las habites, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multipliquen la plata y el oro, y cuando se multiplique todo lo que tienes, entonces se llegue a enaltecer tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. El capítulo 9 comienza con Moisés advirtiendo al pueblo que no se vuelva arrogante cuando los lleve a la tierra que le prometió a Abraham. En el 9:1 al 4 dice: escucha, Israel, tú vas a cruzar hoy el Jordán para entrar a desalojar naciones más grandes y más poderosas que tú. Y sabrás hoy que el Señor tu Dios es el que cruza delante de ti. Él es fuego consumidor. Él los destruirá y los someterá delante de ti, y tú los desalojarás y los destruirás rápidamente, como el Señor te ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, no digas en tu corazón: por mi justicia el Señor me ha traído para tomar posesión de la tierra. Todo lo que Dios hace a través de ellos es por su gracia, no por sus propios méritos. Ellos no pueden, pero Él puede. De hecho, hay un elemento de justicia y juicio en la obra de Dios a través de ellos. Israel no gana por su justicia, sino por la misericordia y la promesa de Dios para ellos y por el juicio que enfrentan las naciones en Canaán. Moisés lo dice claramente en el 9:5. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a tomar posesión de su tierra. Es por la impiedad de estas naciones que el Señor tu Dios las echa de tu presencia, y para cumplir la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Estas naciones no son eliminadas simplemente para dejar lugar al gran Israel. Ellos han actuado de manera perversa y por lo tanto deben ser removidos de la tierra con justicia. Por eso Moisés les dice a los israelitas que deben ser humildes y temerosos cuando vean que Dios destruye a los cananeos delante de ellos. No están fuera de peligro. Si Israel peca como han pecado estas naciones, ellos también serán quitados de la tierra, tal como Dios promete varias veces en Levítico. Después de hacer una lista de los pecados de las naciones que están a punto de desplazar, Dios dice en el 18:24 al 28:
no se contaminarán con ninguna de estas cosas, porque con todas estas cosas se han contaminado los pueblos que yo echo de delante de ustedes. La tierra ha sido contaminada, por eso castigué la maldad de ellos sobre ella, y la tierra vomitó a sus habitantes. Pero ustedes guarden mis estatutos y mis decretos, y no hagan ninguna de todas estas abominaciones, no sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que los antecedió. Cuando recibimos cosas buenas de Dios que no merecemos, es Dios extendiendo su gracia inmerecida. Cuando Dios retiene los castigos que merecemos, ese es Dios mostrando su misericordia inmerecida. Nunca debemos dar por hecho esto, sino recibir la gracia y la misericordia con un poco de temor. Para asegurarse de que lo entiendan, Moisés pasa el resto del capítulo 10 enumerando sus muchos pecados contra el Señor y el tiempo de prueba que él mismo tuvo para evitar que fueran exterminados por el fuego santo y consumidor de Yahvé. Los israelitas se encuentran a punto de entrar y poseer la tierra prometida, no porque sean especiales y justos, sino por la abundante misericordia y gracia de Dios. Para concluir, pregúntate esto: ¿cuál fue tu primera experiencia con la gracia? ¿Reconoces la gracia de Dios en tu vida? Al igual que los israelitas, Dios te ama y quiere bendecirte, no por tu justicia, sino por su gracia. Él te da lo que no mereces por su gracia y retiene el castigo que mereces por su misericordia. Él te busca, te disciplina, se esfuerza por enseñarte a través de su palabra y te ofrece salvarte y transformarte por su amor. Clama a Él hoy y reconoce que Él es mucho más de lo que merecemos. Recuerda darle toda la gloria a Él.